comentaremos sobre las fórmulas que se utilizan para el tema de interés compuesto. Primeramente, el interés compuesto es el tipo de interés por el cual el capital aumenta. Una vez que a este capital se le van sumando los intereses que se van venciendo al final de cada uno de los periodos. ¿De qué periodos? De los periodos de tiempo por los cuales se va a ir acumulando el interés al capital. A esta acumulación de interés al capital se le nombra capitalización o capitalización de intereses. Esto es, el capital se va incrementando al final de cada periodo por la suma de los intereses o capitalización de los intereses. Y sobre este nuevo capital se vuelven a generar más intereses. Los elementos que vamos a utilizar para este tema son capital, tiempo, monto, tasa e interés. Capital. Por el capital entenderemos el dinero que se adeuda, ya sea que lo adeudemos o nos lo adeuden a nosotros, y sobre el cual se calcularán los intereses. Y este sería incrementando periodo a periodo a causa de la suma o capitalización de los intereses. El tiempo. El tiempo representa un lapso o periodo por el cual se calcularán los intereses y se puede presentar en diversas modalidades: días, meses, bimestres, trimestres, etc. En interés compuesto, el tiempo se debe convertir al número de periodos de capitalización. Esto es, al número de veces que el interés irá a formar parte del capital. Ejemplo, si tenemos el tiempo en semestres y la capitalización es mensual, entonces el tiempo lo vamos a convertir de semestres a meses. Y el resultado obtenido corresponde al número de veces o número de periodos que el interés se capitalizará. Por monto entendemos la suma de capital más el interés. En este tema de interés compuesto, en cada periodo, el capital con el que iniciamos o capital inicial se va a ir incrementando por los intereses de ese periodo. Y a esa suma le vamos a llamar monto. Y con el monto que terminamos un periodo, vamos a iniciar el siguiente. Tasa. Tasa es el porcentaje o por ciento que se va a cobrar por el uso del capital que adeudemos o nos adeuden durante el tiempo que hayamos acordado y de conformidad con los periodos de capitalización o el número de veces que el interés se va a ir calculando para irlo acumulando al capital. Ejemplo, tenemos una tasa anual con capitalización mensual. Lo que hacemos es dividir la tasa entre 12 y esta va a ser la tasa por ese periodo. Aunque la hayamos indicado como anual, la tenemos que capitalizar conforme a los periodos de pago. Esto es, la tenemos que convertir a los periodos de pago. Y el interés es la cantidad que resulta una vez que se aplica al capital la tasa por el tiempo que lo vayamos a utilizar, en este caso por cada uno de los periodos. Las fórmulas a utilizar son las siguientes. Fórmula del monto en interés compuesto. Observamos que el capital lo vamos a multiplicar por esta parte de la fórmula. Esto es, la unidad más la tasa la elevaremos a la n. Esto la elevaremos al número de periodos de capitalización. 1 más i elevado a la n. Una vez que hayamos hecho eso, lo multiplicaremos por la tasa. No hay que olvidar que la tasa se divide entre 100 para poderla meter a la fórmula. Fórmulas para obtener el interés en interés compuesto. La primera fórmula es la siguiente. Interés es igual a monto menos capital. Bien, tenemos esta otra, en donde de manera directa al capital le vamos a aplicar lo siguiente. Primeramente, la unidad más la tasa. La elevaremos a la n potencia. No hay que olvidar que la n en este caso es el tiempo. Entonces, la unidad más la tasa elevado a la n. Lo que nos resulte de esto, le restaremos el 1. Una vez hecha la resta, multiplicaremos por el capital. Fórmula para obtener el capital a interés compuesto. Es esta. Capital es igual a S sobre 1 más I elevado a la N. Es el monto sobre la unidad más la tasa. Esta suma de la unidad más la tasa
la elevamos a la n, la elevamos al tiempo, al número de periodos de capitalización. De tal manera que de esta división se obtiene el capital. Fórmula para encontrar el tiempo a interés compuesto. En este caso observamos que la fórmula nos marca logaritmos. Logaritmo de S menos logaritmo de C. Lo que nos dé de esta diferencia lo dividiremos entre el logaritmo de 1 más tasa. Hay que tener cuidado de sacar la diferencia del logaritmo de S menos logaritmo de C, ya que esa diferencia es la que dividiremos entre el logaritmo de 1 más I. Y de esta forma obtendremos el tiempo. Cabe señalar que en interés compuesto, para determinar el tiempo, por fórmula nos va a salir el tiempo conforme esté la capitalización, conforme estén los periodos de capitalización. Fórmula para encontrar la tasa. Para encontrar la tasa tenemos la siguiente fórmula: logaritmo de S menos logaritmo de C, y esto dividido entre n. Aquí cabe señalar lo siguiente: en esta fórmula tenemos el logaritmo de S menos el logaritmo de C. Esta diferencia es la que dividiremos entre la n, entre el tiempo. Como en la parte superior tenemos logaritmos y en la parte inferior no tenemos logaritmos, una vez que hayamos hecho la división correspondiente, ese resultado le sacaremos el antilogaritmo. Una vez hecho esto, le restaremos la unidad, y eso nos dará el dato de la tasa. El resultado que obtengamos lo debemos de dividir, más bien de multiplicar por 100 para presentarlo como porcentaje. Entonces, logaritmo de S menos logaritmo de C, esta diferencia entre n. Este resultado de la división le sacaremos el antilogaritmo y luego le restaremos la unidad, y esto nos dará la tasa. Tenemos otra fórmula también para determinar la tasa, que es a través de este que estamos presentando, que está hecho en base a una raíz n de S sobre C. Este resultado que obtengamos nos da de manera directa, y el mismo le restaremos la unidad. Una vez que hagamos la resta de la unidad, el resultado obtenido será la tasa. No hay que olvidar que este resultado lo multiplicamos por 100 para presentarlo como porcentaje.